Hola Facu, ¿qué tal? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo va? andan? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Día 32. Sí, muy bien. ¿Sabes qué? Me agarro un minutito de lo que dijiste recién para, obviamente, firmar, suscribo al pie al reconocimiento. El fin de semana escribí una nota en A24.com a propósito del tema de los residuos patológicos, claro. patogénicos, que es una pequeña bombita silenciosa que hay, que en cualquier momento, esperemos no se desmadre, porque va a ir acompañado de cómo la crisis se va a extender la cantidad de la recolección. Mirá este dato que Hay me empresas de contaban. transporte que se dedican exclusivamente a eso. Tratamiento, exclusivamente tratamiento. Están carterizadas, te quiero Son contar. siete u ocho empresas. Absolutamente carterizadas. Que hay un- mirá este dato. una cosa- Un enfermo común sin coronavirus genera 1 kilo de residuo patológico por día. Por cama por día. Se llama, en la industria, Sí. se llama cama caliente. Un enfermo común sin coronavirus genera 1 kilo de residuos patológicos por día. Pero aquel que es COVID positivo genera 5 kilos de residuos por día. Yo te quiero contar que hay hospitales Quintuplica. en la República Argentina cantidad. que hace rato, ya mucho antes del coronavirus, generaban 3 kilos por día Claro. de residuo patológico. Así que claramente esto debe estar duplicando Sí. la cantidad de Y creo que la kilos Argentina por- tiene capacidad, según lo que me contaban y que escribí el fin de semana, para manejar, para gestionar 130, 135 toneladas por día. Sí. La solución se la propusimos en algún momento al anterior ministro de Salud, que era poner usinas en los hospitales, usinas de tratamiento. En los propios hospitales. Claro, Le sale mucho más barato. como tiene el Posadas, por ejemplo. Poner usinas de tratamiento de 50 toneladas día, con eso resuelves el tema del hospital y los hospitales vecinos. Pero claro, eso es un tema, son decisiones políticas, se puede resolver. Mira, el fin de Muy semana vi importante un esto. informe que llegó de una incineradora que es la más importante, que está camino a cerrarse, 2023 ya la cierran, en las afueras de Madrid. Sí, no tengo por ahí el nombre. Lo que no puede pasar en la Argentina es lo que está pasando en España con los residuos Mirá vos qué interesante lo patogénicos. que estás diciendo. Porque Madrid tiene más de 20 y pico de centros de tratamiento. Solamente en un día, en uno de estos centros, sí, que es esta incineradora, ya no se usa más incinerar. No se incinera, No, en ya no ningún se usa lado. más. Se usa un sistema de llevarlos, digamos, a una suerte de olla a presión, para que la gente lo entienda, para quemarle todos los patógenos y después tratarlo como un residuo normal. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Se hace así, mira, hay otra tecnología que es esta. Lo pasás todo eso por una gran trituradora que tritura absolutamente todo y después por un autoclave. Y sale un residuo Claro, es neutro. autoclavado el sistema. Eso escribí el fin de semana. Yo con cierto desconocimiento tuve que hablar está bien. con... Y sí, el dato que complemento, que me pareció impactante, en los... Ya te lo voy a dar porque lo tengo por acá anotado. Ya te lo voy a dar. Mira, solo en España, ¿sí? Que convengamos, está entre los 5 países más complicados. Entre los 3, entre los 5 Sí, países. sí. Solo en España, en los primeros 15 días de marzo, se gestionó la misma cantidad de lo que ellos llaman residuos biosanitarios infecciosos, ¿sí? Que en todo el 2019. En 15 días se gestionó, trataron la misma cantidad de residuos que en todo el 2019. Impresionante. Si eso sucede acá, Eduardo, te digo, Impresionante. agarrémonos porque... Algún día te voy a contar cómo funciona en la Ciudad de Buenos Aires. Para Bueno. que escribas un segundo artículo. Debe haber cosas interesantes. Muy. Y lo otro es complementar un poco. Recién estaba chequeando información de la causa de Marijuán, que yo no sé cómo. Hoy voy a hablar un poco sobre este tema porque los estuve viendo. Voy a profundizar algunos datos. Tengo aquí parte del informe inicial que le da, entre otros, uno de los puntapiés iniciales al propio Marijuán para hacer una causa que muestra, Eduardo. A esta hora de la noche uno no quiere sobrecargar las tintas. Yo lo llamé miserables. Sí. Los No, miserables. inescrupuloso les puse yo. Llámalo como quieras. Por no llamarlo de otra manera, que no sería muy políticamente correcta de parte nuestra, pero realmente sorprende cuando vos ves cifra por cifra, insumo por insumo. Tiene 2 capítulos la causa. Los insumos, que ya es indignante porque vos ves cómo se la juegan los médicos cada día. Y el otro capítulo que tienen es el tema de los medicamentos. Totalmente. Como algunos medicamentos, sobre todo para tratar... Subieron exponencialmente el precio. Pero de una manera... ¿cómo puede pasar una cosa así? bueno, Yo creo... los vivos de siempre.
Yo creo, por lo que dice la causa del doctor Marijuán, sobre todo en el punto número 12, se encomienda a la fuerza de seguridad tareas de campo tendientes a determinar o establecer el origen de la salsa de los precios. Gaby es más cauto que yo, pero yo creo que en cualquier momento se vienen allanamientos. Ok. Yo lo veo, digamos, todavía en una etapa primaria, porque recién la inició el fiscal Marijuán. Guillermo Marijuán está de turno con Canicova Corral, con el juez federal. Canicova Corral puede decidir quedarse con la causa o decidir mandarla a sorteo. Me parece que todavía están en esas etapas preliminares. Hay una serie de 20 oficios. Me parece quizás prematuro el tema de liberarlo, de allanar. ¿Dónde aparte? ¿Qué lugares? Pero bueno, los productores. Claro, pero ¿cuáles? Los importadores. Claro, hay un número... Bueno, acá está, ¿eh? Además hay intermediarios. Sí. Hablamos acá con está él. porque, acá hay un informe conjunto entre la Cámara que nuclea las clínicas privadas, que ya, digamos, que de alguna manera ya había preparado este informe, cuyo título es Efectos en los costos de los prestadores. Bueno, lo viene diciendo Velocopit, por ejemplo, en barbijos. Acá lo tenés. Lo que pagaban 1 millón de pesos, ahora lo pagan 11 millones de pesos por mes. Pero eso es una locura. Por eso introduce este delito que yo le preguntaba al fiscal Marijuán, el agiotaje, un delito que se estudia en la facultad y se ve muy poco en el ejercicio de la profesión. Pero es el delito de la alteración dolosa de valores, que es uno de los delitos que imputa. ¿Vos creés que va por ese delito? Sí, va por ese delito. Sí, claro. Sí va. Hay un caso, ustedes lo han comentado en Equipo Noticias, lo ha comentado Cata Elía, un caso en Mar del Plata que lleva el fiscal Adler. Sí, claro. Bueno, es el mismo delito. Claro. El fiscal Adler, el fiscal Adler junta todo el tiempo, pero me parece que va más apuntado a comercios de cercanía. Pero es el mismo delito. Es el mismo delito, exactamente. Es decir, el que a sabiendas de que tiene que fijar un precio, lo triplica aprovechándose de la situación. Sí, no importa si es el chino o un supermercado. O una empresa importadora. Exactamente. Coincido. Abrazo grande. Compañeros, gracias. Gracias. Nos Buen quedamos con este tema. Empezamos con este tema. Sí, ahí cada uno le va a poner obviamente un título distinto. Aquí en 4 días lo llamamos la aparición de los inescrupulosos de siempre. Hoy vamos a comenzar, obviamente, hablando de esto que contábamos recién con nuestros colegas. Vamos a empezar a hablar y vamos a desenmascarar a los inescrupulosos de siempre. A esas aves de rapiña que aprovechan y que se aprovechan de la desesperación de la gente en un momento histórico, tristemente histórico. Y se aprovechan para quedarse con una tajada más, o con una tajada más grande. Esta es parte de la causa, la vamos a repasar. Seguramente te vas a indignar con nosotros. Vas a conocer seguramente la peor cara de esta pandemia. Mirá, llegás acá con la cámara 1, fíjate esto, señala acá, 255% de aumento. 255% de aumento. Después voy a detenerme punto por punto. Pero mirá, esa mascarilla quirúrgica, que es el barbijo, que sirve para que se jueguen la vida a los médicos cada día, un 255 de variación en el precio. Los inescrupulosos de siempre volvieron, o mejor dicho, nunca se fueron. Yo quiero que te detengas unos minutos conmigo esta noche para repasar, para recorrer un expediente que indigna, que muestra la peor cara de una Argentina especuladora y miserable. Esto también hay que contarlo. Esto también hay que denunciarlo. El fiscal federal, Guillermo Marijuán, presentó hace pocas horas una denuncia, que acá bien la describían los colegas y la vamos a ampliar, contra productores, importadores y comerciantes de insumos médicos, que seguramente estarán del otro lado mirando como mirás vos la tele permanentemente y compartiendo el miedo que nosotros tenemos, pero los inescrupulosos de siempre no parecen tener miedo. Parecen intentar aprovechar del miedo y de la desesperación para aumentar los precios. Precios desmedidos e injustificados, dice esta causa. En el marco de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, esto es lo que no tiene que pasar. Según cuenta la causa, la justicia tuvo que poner la mirada en insumos que, en promedio, cuando agarran todos los insumos y los promedian, dan un promedio del 83% de aumento desde que comenzó esta maldita cuarentena y desde que este maldito virus empezó a cambiarnos la vida de cada uno de nosotros. El promedio, dame el cuadro,
Dame el cuadro que muestra cómo actúan los inescrupulosos de siempre, que ve y que muestra donde se especifica el promedio del alcohol en gel, del barbijo quirúrgico, de una bata impermeable, lo que nosotros conocemos o llamamos popularmente como el camisolín, de una protección integral ocular. Por favor, deténganse a ver la variación de los precios. 83% de aumento, 34% de aumento, 255% de aumento, 22% de aumento. Y así podríamos seguir y repetir hasta el hartazgo cómo operan y cómo actúan los inescrupulosos del siempre. Repito, hay empresarios del sector que están aumentando los precios en un promedio del 83 por medio en medio de esta locura que estamos viviendo. Hay que saber quiénes son. Hay que saber quiénes son. Hay que conocerles la cara. Y la justicia tiene que caer con todo el peso de la ley. Quiero detenerme en el caso de los barbijos quirúrgicos. Mirá este caso. El alza de precios quizás más elevado que, como te mostraba recién, alcanzó un 255%. Ahí habla de la variación de precios que tuvieron los productos. Y ahí vuelve a resaltar ese promedio nefasto de aumento, repito, del 83%. Y se detiene en la cifra del 255%. Es una cifra increíble. Se mantiene y se detiene esta causa y dice, siendo los barbijos, ponémelo de vuelta, siendo los barbijos los que representan mayores incrementos, y lo pone entre paréntesis, yo lo pondría resaltado. Yo lo pondría resaltado. 255% de aumento en los barbijos. ¿Quiénes están jugando con esta pandemia así? ¿Quiénes creen que pueden actuar con total impunidad sin que la justicia o nosotros pongamos un ojo para que ustedes del otro lado, para que la sociedad del otro lado sepa quiénes son? ¿Quieren ver más? ¿Más de los barbijos? ¿Comparar precios para no hablar tanto de porcentaje? Fíjense lo que sucede con los barbijos N95, que son los más necesarios. ¿Qué dice? Que el barbijo de alta eficiencia, denominado N95, que casi no había tenido variaciones en todo el año pasado, entre enero y febrero de este año, último registro, escuchá bien, pasó de 118 pesos a 343. Subas del 190% en 30 días. Subas del 190% en 30 días. Yo sé seguramente lo que vos estás pensando del otro lado y seguramente no, te ratifico que yo estoy pensando exactamente lo mismo. Mantengo obviamente la calma y la compostura y soy todo lo políticamente correcto que puedo cuando uno lee este tipo de cosas. Vemos qué pasa con otros elementos. Vemos más de la causa. Vamos a ver más productos. Guantes de látex. Guantes de látex con una suba del 265%. El alcohol en gel por 500 mililitros, un aumento del 54%. Camisolines descartables, un aumento del 30%. Mientras todo esto sucede, todo esto que vos estás viendo, seguramente lo estás viendo con la misma indignación que yo, los médicos en la Argentina se juegan la vida todos los días en un hospital o en una clínica. Ya lo contamos la semana pasada cuando nos preguntábamos, aquí en 4 días, ¿quién cuida a los que nos están cuidando? Hay 431 personas o personal de la salud, médicos, enfermeros, es todo parte de un mismo equipo que están infectados. Mientras todo eso sucede, tienen que poner el ojo e investigar a grupos de empresarios que ponen sobreprecios en medio de la pandemia. Sin ir más lejos, hoy un médico residente del servicio de anestesiología del Hospital Fernández se contagió con coronavirus. Y hay otros 18 profesionales aislados. Por eso hablamos de los inescrupulosos de siempre. Ahí tenemos imágenes en vivo del Hospital Fernández. Ya en algunos minutos voy a pasar por allí. Entiendo que está Cristian Balbo trabajando en vivo con nosotros como cada noche aquí
en 4 días. Ya está Eduardo López, escuchándonos. ¿Está Eduardo? ¿Lo puedo saludar? Eduardo, Sí, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Facundo? Muy buenas noches, gracias por llamar. Bueno, gracias a usted. Estoy un poco indignado hoy, Eduardo, porque realmente poner la mirada sobre los precios de los insumos hace que mostremos la cara quizás más inescrupulosa de este momento. Es correcto, realmente en un momento de pandemia donde los recursos a nivel mundial son escasos, todo lo que usted muy bien planteó son recursos de primera necesidad. En el primer punto de campo de batalla, que haya aumentado de esta manera refleja que algunos argentinos pícaros, aparte de ser inescrupulosos, son muy poco honestos con la comunidad, ¿no? Claro, claro. Sí, honestos con la comunidad y muy poco solidarios con lo que está sucediendo, ¿sí? Digamos, y uno tiene la sensación, Eduardo, de que hay una parte de la película que no están viendo. Que en este momento hay un país enorme haciendo un sacrificio y evidentemente unos pocos, algunos que cuestionan y otros que hacen este tipo de negocios. ¿Hay que seguir a rajatabla con la cuarentena, Eduardo? Con la cuarentena hay que seguir, hay determinados puntos de la cuarentena que yo creo que no se deben tocar todavía, y que a modo de ejemplo es el comienzo de las clases, en segundo lugar los espectáculos tanto artísticos como deportivos de gran densidad de población, incluyendo discotecas, teatros, cines, etcétera. En tercer lugar, los mayores de 65 años, que tratar de resguardarlo lo máximo posible porque es la población vulnerable. Claro. Y en cuarto lugar, hay que revisar bien el tema de los aeropuertos y de los viajes de larga distancia, porque no, sobre todo los pasos fronterizos, que nosotros tenemos mucho menos casos que los países con los cuales hacemos intercambio comercial o turístico, ¿no? Y después se está empezando a administrar, como le gusta decir al señor presidente, la cuarentena en el sentido de hoy, este año comenzaron a moverse algunos mecanismos, especialmente de la parte pública y para el pago de impuestos y demás, que son importantes para que uno vaya actualizándose. Ahora, te das cuenta que son movimientos de relojería, ¿no? Claro, claro, muy pequeños. Hoy la Argentina rompe la barrera de los 3.000 infectados. ¿Es mejor preguntar cómo salimos de la cuarentena que cuándo salimos? No, yo creo que cuando salimos, creo que esto va a ser un proceso en realidad que va a pasar por distintas fases y no necesariamente un día vamos a decir el 10 de mayo o el que sea o el 27 de abril se suspende la cuarentena, sino que va a ser un proceso, diríamos que se va a ir yendo en el cual digamos, va a haber distintos mecanismos de flexibilización. Yo creo que, por ejemplo, los municipios, por ejemplo, los pequeños municipios, no hablo del conurbano ni primero, segundo, tercer cordón, en función del número de casos o de la ausencia de casos, ellos podrían flexibilizar más, dejándole un poco a cada intendente el criterio hasta dónde pueden flexibilizar, especialmente si trabajan con otros municipios limítrofes o vecinos que tampoco tienen casos. Esto facilita mucho porque permite que vaya abriendo el pequeño comercio y que se vaya moviendo. Entonces creo que en esto la jurisdiccionalidad creo que por ahí puede ser útil, ¿no? Eduardo, ¿qué piensa del transporte público? Porque me parece que hay, digamos, que hay que mirar muy bien. Yo sé que ustedes recomiendan que se le preste mucha atención a lo que pasa en Retiro, en Constitución, en los trenes, porque movilizan una enorme cantidad de argentinos todo el tiempo en dimensiones chicas, cerradas. Correcto, es una muy buena pregunta, Facundo. Te voy a dar dos ejemplos. Hay dos metros que se han reconocido que fueron causa de notable aumento de casos. El metro de Madrid y el metro de Nueva York. Se está reconociendo que los metros, diríamos, como acumulan gran cantidad de gente, además en ambientes cerrados, digamos, facilita notablemente la transmisión. Esto es el primer punto. Los subtes. Segundo son los trenes. Yo creo que hay que colocar cupos por vagones, porque si no, usted no puede meter 200 personas en un vagón que va a viajar 30 minutos. Claro. Esto, la gente se considera contacto comunitario cuando usted pasa más de 15 minutos sin mantener la distancia de un metro y medio durante 15 minutos. Quiere decir, usted viaja
uno al lado del otro durante 30 minutos, rompió y tiene un riesgo de contacto comunitario. Claro. Está claro. Entonces, eso es uno de los temas que se está estudiando mucho más. Nosotros no somos expertos en transporte, por lo menos yo no lo soy, pero es una de las cosas que uno tiene que mirar con mucho cuidado y cautela antes de hacer una abertura muy generosa del transporte público, especialmente lo que va en vagones, ¿no? Claro. En minutitos, Ezequiel Spillman va a hablar del shopping, de los restaurantes y de los gimnasios. ¿Sí? Bueno. Porque en algún momento esos tres rubros seguramente van a tener que reaparecer, reabrirse. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, de un shopping, Eduardo? Yo del shopping sería también cauteloso, diríamos, porque los sábados y domingos se acumula enorme cantidad de gente en el shopping, eso está estudiado. Claro. Ponemos un cupo de entrada, Sí. en función de, o los shopping que mirarlos con mucho cuidado. Claro, claro. Productividad y demás. Mire, pero Eduardo, déjeme compartirle, mientras prolijamos un temita del audio, déjeme compartirle la información que tiene Ezequiel Spillman. Atención por el futuro de los restaurantes. Esto le importa a muchísimos comerciantes argentinos. Atención por los gimnasios, por los shoppings. La información de Ezequiel. Nos metemos, Facundo, en lo que tiene que ver con el futuro. ¿Cómo se va a intentar alivianar la cuarentena en la República Argentina y sobre todo en la zona metropolitana? Esto es lo que está pensando el gobierno porteño, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional con respecto al futuro. No va a ser inmediato. Fíjate los datos. 1,5 metros entre personas. Para poder abrir un bar o un restaurante, mínimo 1,5 metros entre personas, 4 comensales por mesa máximo, esas mesas enormes que teníamos con 10, 15 personas, amigos de algún lado, no va a existir más. Y las ubicaciones van a estar separadas cada 2 metros, es decir, cada mesa va a tener que tener como mínimo 2 A ver metros qué piensa Eduardo López de todo de esto. separación. Eduardo, restaurantes y bares con estos datos son los que se analizan. nosotros venimos hablando hace unos días, ¿no? Que es entre mes y metro, 2 metros a la redonda, está perfecto. Y en segundo lugar, que las mesas no sean más de 4. Ahora, Claro. hay que tener un poco cuidado, porque las mesas comunes de la mayoría de los restaurantes, cuando usted pone 4, las mesas tienen 70, 80 centímetros. Claro. A ver qué pasaría en los shoppings, Ezequiel. Mira, pasemos a otro de los rubros. Esto ya se dio en los shopping cuando el gobierno porteño, antes de aplicar la cuarentena total obligatoria, había empezado a restringir algunos rubros. El shopping, una persona cada 16 metros cuadrados en los espacios comunes de los shoppings, ¿sí? Y después, cada local va a tener que tener una restricción de acuerdo al espacio que tiene. Hay locales que son muy grandes, hay locales con los cuales por ahí puede entrar una sola persona. Algo similar a lo que hoy ocurre con las farmacias. Claro, Farmacias cada local pequeñas, con capacidad máxima, con digamos. capacidad limitada, y en las escaleras por lo menos entre 4 y 5 escalones de distancia en las escaleras mecánicas. ¿Usted coincide ahí, doctor López? Me parece excelente, lo cual hay que poner un cupo muy férreo a la entrada de los shopping, ¿no? Claro. A la entrada de los shopping, incluyendo los estacionamientos abajo, ¿no? Claro. O sea, me parece que la medida es correcta, pero tenemos que tener muy claro el tema de que hay que poner un control férreo en la entrada. Claro, O sea, claro. Las distancias ¿Y son qué- adecuadas. ¿Y qué pasaría con los gimnasios? A ver. El último caso, Facundo, de cómo se empezaría a liberar la cuarentena tiene que ver con los gimnasios. Yo creo que acá, Facu, va a haber mucho más debate, por ahí el doctor nos puede ayudar. En primer lugar, gimnasios a por lo menos un 50% de la capacidad. Esta cuestión de que te cruzas con cualquiera en el gimnasio va a desaparecer. En segundo lugar, se habla de un socio cada 4 metros cuadrados en cuanto al ingreso. Claro, no clases grupales, me imagino. Ningún tipo de clase, Claro. ningún tipo de clase. Y finalmente, la distancia entre las máquinas, que es lo que sí se va a poder aprovechar, que sea de por lo menos 2 metros. Bicicletas, caminadoras, escaladores, lo que haya, por lo menos haya 2 metros de distancia entre cada uno de los usuarios del gimnasio. ver, Eduardo. Por supuesto que no se crucen, ¿no? Claro. ¿Está bien Entre esto? ¿Lo ve bien también? Lo ve bien, creo que el problema mayor de los gimnasios es la acumulación de gente en horarios picos. Claro. Yo creo que ahí nuevamente va a haber que ser muy férreo en esto, porque si usted por más que ponga 2 metros de distancia entre la máquina, cuando le entran 10 personas, aquí ahí genera un pequeño conglomerado, no sé si está claro, ¿no? Claro. Entonces, no solo la distancia entre máquinas, sino la cantidad de gente que va a usar el gimnasio. Por eso hay que extender más los horarios de atención, pero menos gente por hora, ¿no? Claro. Eduardo, le agradecemos muchísimo. Lo estamos sumando al ministro. Está el ministro de Salud, ¿sí? Fernán Quirós. Quédese, Eduardo, quédese. Está el doctor López. Hola, ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias Buenas por noches. invitarme. Bueno, es a veces muy enriquecedor poder escuchar a médicos como el doctor López,
a médicos como el doctor Khan, tratamos de consultar a esa gente. Sé que permanentemente ustedes también están en contacto con profesionales. Doctor López, está el ministro Quirós. Bueno, el ministro, usted por ahí lo quiere saludar al doctor López también. Pueden escucharse seguramente. Fernando, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Gracias por estar juntos. No, estamos juntos muchos días a la semana, ahora nos encontramos en la televisión. Exacto. Sí. Bueno, ¿cómo es ese trabajo juntos que se da entre especialistas? Bueno, el doctor Quirós también es un especialista, pero le toca por ahí gestionar en un punto, ¿no? No, por supuesto, nosotros, bueno, Eduardo es parte del Comité de Expertos del Gobierno Nacional y también de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los pocos, hay 3 o 4 expertos que están en ambos grupos. Y la O verdad sea, que es un el placer. doctor López rompe la grieta por todos lados, digamos. Exactamente, es un placer siempre hablar con él sabe muy bien que valoramos mucho sus aportes, sus opiniones y sobre todo como estas situaciones tan dilemáticas, tan complejas, de una situación que lleva tan poco tiempo en nuestro planeta, es muy importante la inteligencia colectiva, Claro, ¿no? claro. Lo que somos capaces de construir en el diálogo todos los jueves cuando nos reunimos entre nosotros para ver cómo seguimos avanzando. Bueno, lo saludo a Eduardo, que sabemos que nos habíamos comprometido, madruga mucho Eduardo, así que como todos nosotros, pero nos habíamos comprometido en una nota corta. Eduardo, muchísimas gracias por estar del otro lado siempre. Un abrazo grande, Fernando. Buenas noches. Abrazo, Eduardo, gracias. Bueno. Nos vemos. Bueno, ministro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, acá trabajando y ocupándonos de la realidad. ¿Qué podemos decir del día de hoy? Yo diría, venimos día tras día con una evolución de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, con una progresión lenta. El índice de contagiosidad, este famoso R en la Ciudad de Buenos Aires, está en 1.30 de hace muchos días, un par de semanas, y eso nos da la tranquilidad de que la curva va progresando lentamente y esperamos que poder mantener esta realidad lo más sostenida e indefinidamente posible, ¿no? ¿La curva está controlada o es una apreciación periodística ansiosa mía, positiva para... ¿Está controlada la curva? No, en esta pandemia no existe la palabra control. Lo que existe es la palabra anticipación, planificación y preparación. El primer día que considerás que controlaste algo, al otro día te diste cuenta que no tenías control de nada. Así que lo que hay que hacer es estar permanentemente anticipándote y preparando las medidas que tenés que tomar para estar siempre por delante de la realidad. Claro, ¿y cuál es la situación hoy? Estamos en una situación que si la Argentina tiene que efectivamente enfrentar ese pico tan temido, que todos supuestamente esperamos, ¿cómo se encuentra la ciudad preparada para esto? Bueno, la ciudad ha estado todas estas semanas, ya llevamos prácticamente 2 meses de la primera conferencia de prensa que hicimos con Horacio y todo el equipo. Llevamos 2 meses preparando y fortaleciendo el sistema público de salud, coordinando con el sistema privado, con la seguridad social. Y la verdad es que hemos avanzado muchísimo, por supuesto que nos quedan todavía cosas para hacer. Hemos capacitado a los profesionales, hemos construido los equipos. Estamos en este momento que todavía realizándolo, reagrupando el formato de trabajo de los hospitales para que no trabajen muchos grupos médicos juntos, porque sabés que el equipo de salud es uno de los primeros y de los que más se contagian esta pandemia. Claro. Es la experiencia de todos los países europeos y tenemos que lograr que los equipos sean de pequeño número para que cuando algún profesional tiene el problema de la enfermedad no se vincule con muchos otros profesionales de los hospitales, bueno, como ha pasado en estos días. Vimos con preocupación lo que está pasando en el Fernández, ¿no? Por supuesto. Bueno, en el Fernández hay 18 personas que han ido a cuarentena y aislamiento estricto. Mucha gente, ministro, por supuesto. ¿Cómo reemplazás ese equipo? Pero por supuesto. No hay reserva. Es que bueno, nosotros hemos aumentado mucho el número de profesionales, pero decididamente cada profesional que tiene un problema significa para el grupo que está trabajando con él una necesidad de dejar de trabajar y ese es un tema esencial y que lo han vivido todos los países. Claro. Y hay un residente que dio COVID positivo. Ese fue el caso índice ahí en el Hospital Fernández. Sí, ese residente de anestesia es el que, digamos, da positivo y genera que entre todo el equipo en cuarentena. No todo el equipo, 18 personas, que es un número muy importante, pero no todo el equipo. Ese residente hemos evaluado epidemiológicamente con quienes estuvo en contacto estrecho y todas esas personas son aisladas rápidamente. ¿Cómo contrajo el COVID el residente? Bueno, vos sabés que, digamos, uno nunca está seguro de cómo se contrae el COVID de una persona, salvo que el vínculo sea muy, muy claro. De manera que eso está en investigación epidemiológica en este momento. Claro, claro. O sea, que no se sabe, digo, no es una persona que viajó. No. ¿Ni estuvo en contacto estrecho con alguien que haya viajado? No, pero trabaja en el sistema de salud y eso significa ya una exposición al virus. ¿Cómo es esta idea del virus intrahospitalario? Es algo que, digamos, de lo que se habla bastante poco. Digo, ¿hay casos de positivos que han contraído el virus dentro del hospital? ¿De los hospitales, de las clínicas? Por supuesto. Es que ese es el gran tema con el equipo de salud.
El equipo de salud adquiere el virus, no solamente atendiendo pacientes enfermos con COVID, porque en realidad en ese momento es el momento que más se prepara y más se cuida, sino sobre todo atendiendo otro tipo de pacientes o trabajando con compañeros de trabajo que ya hemos discutido varias veces. Hay una proporción importante de enfermos asintomáticos o con pequeños síntomas, Claro. y en los hospitales se trabaja en grandes grupos, se trabaja con cierto nivel de pérdida del distanciamiento físico y son lugares muy favorecedores del contagio. Claro, yo conté recién, ministro, cuando usted estaba entrando, lo que está sucediendo con la causa que lleva adelante el doctor Marijuán, donde están poniendo el ojo y la mirada en aquellos productores, importadores de insumos. Con cifras, yo no sé si puedo volver un minutito acá con cámara 2 para mostrarle al ministro, que seguramente sabe lo que ha pasado con el alcohol en gel, ¿sí? Un promedio de todos los insumos de un 83% aumento. Yo llamé hoy y hablé en la editorial en el comienzo de 4 días de los inescrupulosos de siempre. Alcohol en gel 34%. Fíjense cómo varían en relación a diciembre de 2019 a marzo. 255% la mascarilla quirúrgica. Sí, que es lo que más necesitan, ¿no? Por supuesto. Y eso es parte de lo que decís vos, de los inescrupulosos de siempre, ¿no? Es increíble que en el medio de esta pandemia, con el dolor social que tiene toda la ciudadanía y el esfuerzo que están haciendo los diferentes subgrupos de la ciudadanía, tengamos que afrontar este tipo de situaciones. Acá hay bata impermeable, que es el famoso camisolín, la protección integral de la montura ocular, bueno, en fin. Yo después me voy a detener un minutito más a hablar de los medicamentos también. Porque hay medicamentos que se utilizan, ¿sí?, para llevar adelante la pelea que todos estamos dando. Tengo por acá los nombres y seguramente el ministro me va a decir y me va a ayudar a entender, a que la gente pueda, obviamente, saber. Medicamentos, por ejemplo, tengo la famosa hidroxicloroquina, ¿sí?, o el salbutamol, ¿sí? Todo se ha disparado. Los precios se han disparado. ¿Cómo puede ser que suceda esto, ministro? Bueno, nos enfrentamos a una pandemia donde todo el mundo quiere consumir los mismos 8 productos. Y lamentablemente, además, para los países como los nuestros, la mayoría de esas producciones son centralizadas en los países del norte. Entonces, hay muy poco mercado internacional, es muy difícil adquirir esos insumos y la verdad que se ha vuelto un espacio donde algunos oportunistas quieren hacer su diferencia, ¿no? Claro, hay que caerle con todo el precio de la ley. El salbutamol, usado para el alivio de un broncoespasmo. Por supuesto. ¿Sí? Obviamente, en pacientes que padecen cuestiones respiratorias, creció 163.22% de aumento. Es canallesco esto. Digo, y me parece que ahí hay que hacer hincapié por esto que marcábamos recién, porque hay un montón de médicos, ustedes igualmente se están jugando la vida permanentemente ahí en la primera línea de batalla. Hablábamos recién del Hospital Fernández. Déjeme saludarlo al doctor Ignacio Previgliano, que es director del Fernández, que ya nos está escuchando. Estamos junto al ministro Fernán Quirós aquí. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Facundo? Hola, Fernán, ¿cómo estás? Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto verte. Igualmente. Bien, doctor, me imagino que habrá sido un día largo para llevar también tranquilidad a las familias que tienen a sus familiares internados en el Fernández, un hospital de excelencia en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos puede contar de lo que pasó hoy? Bueno, mire, lo que yo le puedo contar es la realidad. Este caso de este muchacho, este residente de segundo año de anestesia, el hospital estaba al tanto de esto desde el 15 de abril, que él presentó algunos síntomas, consultó con infectología y con el Departamento de Promoción y Protección de la Salud, que son los epidemiólogos, los que se ocupan de analizar el caso. Se lo aisló en su casa, el 17 a la noche empeoró sus síntomas, con lo cual se indicó su internación. Él se internó en un sanatorio privado donde se lo hisopó y el domingo por la noche nos enteramos que era un caso positivo para COVID-19. Bueno, me imagino la conmoción inicial, doctor. Si bien ustedes son médicos y tienen una cabeza distinta, ¿no? Yo tengo una hermana médica y realmente tienen una cabeza distinta. Acá está el doctor Lipski también con nosotros, a quien saludo. Es una noche de muchos médicos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. En un ratito me quiero detener a hablar un poco de nuestros hijos. Sí, porque aparte usted es pediatra, entre otras cosas, sí, docente, pediatra, pero ustedes los médicos realmente tienen una manera distinta bueno, eligieron esta formación
y se forman permanentemente a lo largo de la vida para salvar, lógicamente, vidas. Así que ahora me voy a detener también con usted. Doctor, gracias por venir. Gracias. Al doctor Previgliano, me imagino que la conmoción inicialmente habrá sido difícil de manejar internamente también, ¿no? No, mire, le quiero explicar algo que es importante. Todos estos casos se manejan con extrema prudencia. Como bien dijo el ministro, lo que se buscan son los contactos estrechos. Claro. ¿Qué significa contacto estrecho? Esto es bueno para que la gente también lo sepa. Un contacto estrecho es alguien que estuvo a menos de la distancia social de 1,5 metros, sin protección adecuada, durante más de 15 minutos. Claro. Es decir que los 18 profesionales que se aislaron en este momento es por precaución, porque la mayor parte de ellos podía hacer un contacto estrecho, Claro. pero ante la duda se los aísla a todos. Bien. El servicio de anestesia sigue funcionando y el hospital sigue funcionando porque tenemos, como bien dijo el ministro, las previsiones para que esto no se detenga y podamos brindar siempre la mejor atención. Bien, doctor, gracias. Gracias por pasar un ratito esta noche aquí en 4 días. Es también una manera de homenajear a los médicos, ¿sí? Entrevistarlos, escucharlos, saber qué están sintiendo. ¿Se ha detenido usted, ministro, por momentos a pensar lo que está viviendo usted personalmente, históricamente, como médico, como político, como ministro? Por supuesto que sí, es un momento muy duro para todos y uno no puede estar conduciendo parte de este proceso si no es entendiendo lo que le pasa a cada uno y también lo que le pasa a uno mismo, ¿no? Claro. Pero como bien decías vos, estos son los momentos donde uno tiene que estar más cerca de los profesionales, en los que están permanentemente atendiendo a los pacientes, escuchándolos, acompañándolos y ocupándose de resolver los problemas que tienen. Claro. Yo le preguntaba recién al doctor López, quizás con cierta ansiedad periodística, si la pregunta correcta a ustedes, a los infectólogos, a los funcionarios, es ¿cuándo se sale de la cuarentena? O si la pregunta puntual o correcta es ¿cómo se sale de la cuarentena? Uh-huh. Yo te diría, nosotros defendemos mucho el concepto de intervenir en 3 componentes esenciales que se vinculan entre sí. La cuarentena por un lado, el testeo y diagnóstico precoz de los enfermos para poderlos distanciar de la sociedad y de su familia, y por último, el cuidado de los más vulnerables, ¿no? Entonces el debate de la cuarentena tiene que darse dentro de todos esos componentes que son parte de la estrategia de gobierno, y decididamente ese debate se da semana a semana de acuerdo a cómo evoluciona la realidad y en base a cuáles son los movimientos que se pueden hacer en la sociedad de alto impacto económico por su capacidad de emplear gente, sobre todo los que más lo necesitan, y sobre todo de menor impacto de pérdida del distanciamiento social que necesitamos mantener. Ahora abro a mis compañeros, pero le quiero preguntar al doctor Lipski, por la cuarentena, ¿usted sostiene que es una medida adecuada, que es la medida correcta? Es una medida correcta, necesaria y garantizando 2 aspectos fundamentales: la reducción de la circulación y por lo tanto de las potencialidades de aumentar los contagios, y el tiempo necesario que necesitaba nuestro país y nuestro sistema de salud en particular para adecuar todos los aspectos de recursos técnicos, de recursos humanos, de equipamientos, y creo que en este sentido se está logrando, lo ha dicho muy bien el ministro de la Ciudad, se ha logrado una curva de aplanamiento que nos trae tranquilidad en cuanto a la evolución de esta pandemia, Claro. lo cual no quiere decir una actitud victoriosa frente a la misma. ¿Cómo cree que se sale? Digamos, la pregunta es ¿cómo o es cuándo? Yo diría, las 2 preguntas requieren de un debate, un análisis y una planificación. Ahora, decididamente nosotros lo que vamos a poder ir haciendo a lo largo de las semanas es relajando parcialmente y endureciendo parcialmente de acuerdo a la evolución de la realidad. Claro. Le quiero preguntar, ministro, por el debate que se generó, yo no lo llamo polémica, alrededor de la medida que tomaron para que los mayores de 70 años no salgan de sus casas. ¿Qué mirada tiene? ¿Cree que la reacción que hubo de intelectuales, de personas del mundo del espectáculo, incluso de mucha gente en la casa que sintió vulnerada su libertad personal en un momento muy, muy particular, ¿no? A mí me parece que el debate fue extremadamente rico. La sociedad presenció un debate importante sobre un tema súper trascendente del momento, que es cómo ayudamos a los adultos mayores a cuidarse y cómo colaboramos con ellos para que se cuiden en este periodo.
Dentro de ese debate, nosotros hemos defendido desde el primer día que esto no era una política que restringía la autonomía, ni los derechos, ni la libertad, sino que por todo lo contrario, era una política pública de poner todo el Estado al servicio de nuestros mayores para que ellos opten en cada momento que tengan que salir de su casa, opten por salir o resolver su problema sin salir. Y me parece que es muy importante, Facundo, que comentemos los resultados del primer día. Te puedo dar datos hasta las 6 o 7 de la tarde. El día de hoy llamaron 27.000 personas. El 147 27.000 adultos que se comunicaron. Sí, el 140 atendía 1.500 personas por día. Hemos atendido 27.000 llamados sin ningún problema para esperar ni no ser atendidos. De esas 27.000 personas, el 40%, son 11.000, resolvieron no salir de su casa porque la oferta del Estado para resolver su problema fue suficiente y de buena calidad. Y optaron por quedarse a cambio que el Estado le resuelva el motivo por el cual iban a salir. ¿Qué situaciones les resuelve el Estado? Por ejemplo, ir a buscar algo al supermercado, traer algo de la farmacia, hacer algún trámite de algún otro tipo. Otras 11.000, otro 40% calcado, decidió hacer uso de su autonomía y de su decisión y su autodeterminación y dijo, no, gracias a lo que ustedes me ofrecen, no me resuelven el problema, voy a salir. Y salieron. Y el 20% en realidad estaban aceptados de la norma. ¿Qué quiere decir esto para mí? Que es tan importante. Todos los argumentos que se dieron son súper válidos, porque la verdad que respeto mucho a los intelectuales que han discutido como han discutido y que han estado en contra de la normativa, con principios que defiendo profundamente, pero que para mí no aplicaban en esta norma. Lo que nosotros decimos es la demostración de los hechos, al menos del primer día, es que hay un montón de gente que sale todos los días porque no tiene otra alternativa. Y para eso está el Estado, para darle alternativas a la gente, porque los necesitamos darle las herramientas para que se puedan cuidar. Y de eso se trató esta medida. Hablamos de médicos, está en línea el doctor Crescenti, hablando de gente que permanentemente se juega la vida. Doctor Crescenti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted de salud? ¿Qué tal, Facundo? Un saludo a usted y a mi ministro Fernán. Claro. Por suerte estamos bien el equipo, pero realmente fue una situación extrema, Facundo, porque el auto que nos tomó de lleno, que resulta absolutamente inexplicable, venía a 90 kilómetros por hora. Fíjese que usted, si son 3 móviles que estamos, son 4 tonos de sirena por móvil, más 2 sirenas que son muy parecidas a los bomberos. Este señor no escuchó, venimos en manejo defensivo, o sea, de la otra mano. La pericia de nuestro conductor, la tranquilidad nuestra, porque en este momento es un segundo. Era un silencio tremendo dentro del móvil. Yo opté nada más que por relajarme, no contracturarme. Los airbags laterales se abrieron, evitó la empanada de vidrios. Otro de los médicos nuestros le colocó el pulgar que estaba dislocado, otro médico nuestro iba atrás, mientras tenía casi el hombro dislocado. O sea que, la verdad que gracias a Dios podemos contarla, pero bueno, íbamos a buscar un accidente grande que había colisionado auto policial, un equipo de prensa, y realmente creo que nacimos de nuevo porque el impacto fue muy violento. Y el tema es que le recomendamos a los ciudadanos que nosotros estamos haciendo muchos traslados. Cuando llevamos 1.034 traslados, estamos prestando mucha atención y mucha precaución, pero no es usual que en 15 días nos hayan volcado una ambulancia. Seguro. Yo lo escuché hoy hablar sobre la prudencia con la que también se recomienda manejar en la ciudad, porque la ciudad está por momentos vacía y eso genera que un montón de gente vaya a una velocidad desmedida. Alberto, lo queríamos tener, no sé si el ministro quiere, sí, por supuesto, saludarlo. Quiero saludar. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Y quiero hacerte un reconocimiento público a vos y en tu persona a todo el equipo del SAME, que del primer día están manejando esta epidemia con una profesionalidad y una dedicación realmente admirable. Muchas gracias por todo eso. Te agradezco, Fernández, se lo voy a hacer extensivo al equipo. Bueno, gracias, doctor Crescenti. Sumo a Spillman y sumo a Rosales con preguntas para el ministro y ya empiezo a recorrer el mundo y ya está el doctor Lipski para hablar del coronavirus y los chicos. Sí, ya en minutos vamos a abordar, obviamente, este tema. Dale, Ezequiel. Doctor Quirós, le quería consultar por un tema que empezó a sonar más fuerte, le diría, en las últimas horas, con respecto a una posible vacuna. Tanto en un estudio en Oxford, que se habla de que el 80% de probabilidad de que vaya bien entre septiembre y diciembre, otros estudios en Estados Unidos con laboratorios, uno en Austria.
¿Qué hay de cierto de eso? ¿Hay cierta expectativa en el mundo científico, entre ustedes, los ministros de salud, que intuyo que habla con otros ministros también provinciales y del exterior? ¿O hay mucho más de esperanza y de deseo de los científicos más que una realidad de poder realmente combatir un virus como este? Bueno, aquí es muy importante no generar una expectativa desmedida en la sociedad, porque todos sabemos que la vacuna sería una solución definitiva para este problema si es que fuera eficaz y generara las defensas correctas, ¿no? Es muy importante saber que hay varias vacunas ya desarrolladas de hace varias semanas, algunas un par de meses, pero el desarrollo de la vacuna es solamente el primer paso para que la vacuna sea utilizable en humanos. Luego del desarrollo de la vacuna hay que hacer la primera investigación demostrando que la vacuna no genera daño, es segura en la aplicación humana y esos son procesos que llevan un par de meses en el mejor de los tiempos. Luego de mostrar la seguridad hay que mostrar la eficacia, es decir, demostrar que una vez aplicada la vacuna no solamente no genera daño, sino que genera anticuerpos protectivos. Y luego también hay que demostrar que esos anticuerpos protectivos no generan más daño al exponerse al virus, porque los coronavirus tienen una particularidad que tienen cierto nivel de respuesta inmunológica y hay que tener mucho cuidado con la exacerbación del sistema inmune. De modo que yo te diría que no pensaría que en los próximos 6 meses, no antes del próximo invierno, no antes de este invierno, tal vez antes del próximo invierno de la Argentina, podamos tener algunos resultados más o menos determinantes. Ministro, en el mundo entero, el debate que se dio esta semana, este fin de semana, con el tema de los adultos mayores, se da o nos permite empezar a discutir los temas de fondo. Hasta ahora nosotros hemos prestado solo atención al criterio epidemiológico. Y está bien. La Junta de Epidemiólogos, que usted hacía referencia al principio, yo le quería preguntar algo al doctor López en ese sentido, es como la máxima autoridad, y está bien, estamos en una pandemia. Pero hay otros criterios también. De hecho, hay países con situaciones bastante más complejas que la Argentina en cuanto a cantidad de casos, muertos, hospitalizados, que están abriendo. O que están... La señora Merkel dijo por una cuestión de valores y principios, por ese camino no se puede. A ver. El tener a los viejos adentro. Hay que buscar otra cosa. Entonces, agudicemos el ingenio, invirtamos bien, pero en algún momento va a haber que empezar a ceder. Me parece muy oportuno tu planteo y voy a aclarar algo que es muy importante. Hay que saber comparar las medidas entre los países. Porque una cosa es a lo que se refirió la señora Merkel, que yo comparto su decisión y su planteo sobre algunos países europeos que pretenden hacer una cuarentena seccionada, específica y obligatoria para un subgrupo de la sociedad. Y otra cosa que no tiene nada que ver con eso es lo que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, que es poniendo todos los servicios del Estado a disposición de los mayores de 70 años para que puedan salir cuando lo decidan y puedan quedarse cuando lo decidan. De manera que esas comparaciones entre países sin mucha crítica o sin mucho análisis de lo que está haciendo cada país no ayuda a ser claros con la sociedad. Ministro, le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche aquí en 4 días. Ya lo puedo saludar, está el querido Pacho O'Donnell del otro lado escuchándonos. Quiero saber la mirada de Pacho. Hola Pacho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Facundo? Qué gusto escucharte. Bien, lo mismo, Pacho. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que está pasando con los adultos, digamos, con las personas de más de 70 años? Creo que es una medida de una lógica sanitaria cruel, pero además pésimamente mal transmitida. Es decir, si la gravedad se va a contar por el número de los muertos, es evidente que las personas mayores tenemos una mucha mayor incidencia que personas más jóvenes. Claro. Es decir, el coronavirus se ensaña especialmente con las personas mayores. Entonces, es lógico que traten de que se contagie lo menos posible las personas mayores para que de esa manera no haya un alto nivel de letalidad. Claro. Lo que pasa es que lo han transmitido como si las personas mayores fuéramos tontos, ¿no es cierto? O sea, creo que entendemos bastante claramente esto que acabo de decir y que nos tenemos que cuidar más que los demás. O sea que realmente ha sido una medida transmitida. En fin, pasa a la historia de las medidas transmitidas horriblemente, ¿no es cierto? Claro. O sea que Pacho, vos entendés que hubo un problema más de comunicación que de fondo. Entendés que el objetivo es cuidar a las personas mayores, pero que la comunicación fue un error. Absolutamente. Creo que es cuidar, pero también cuidar la estadística, ¿no es cierto? O sea, que se muera la menor cantidad posible de gente, porque como ves, el éxito o la derrota ante la pandemia se mide mucho en función de los fallecidos. Claro. Pero se puede hacer algunas otras especulaciones, Facundo. Yo como viejo, que tengo casi 80 años,
Me pregunto por qué las viejas y los viejos somos, me gusta decir viejas y viejos, son palabras nobles. La idea de que es fea la palabra vieja tiene que ver con la desvalorización cultural de la vejez, ¿no es cierto? Por eso siempre digo vieja y viejo. No se entiende por qué la vieja y los viejos tienen que ser el sector más vulnerable. Es decir, que las viejas y los viejos tenemos la culpa de realmente de ser vulnerables. No deberíamos serlo. Es decir, que las viejas y los viejos muchas veces aceptamos esa sinonimia entre deterioro y vejez. Claro. Y no tiene por qué ser así. O sea, la vejez no es sinónimo de deterioro. Bueno, lo venís mostrando, Pacho. Las personas abandonamos el cuerpo. Claro, en un punto en tus redes lo venís mostrando. Quizás podemos mostrar algo. Ahí lo tenés a Pacho haciendo una de las historias de Instagram del fin de semana, diciendo: soy un viejo deteriorado de 9 años más de 70. ¿Sí? Que ya no debe salir. Bueno, nada, con mucho humor y mucha provocación. Que, bueno, acá genera risas del propio doctor Lipski, que también lo mira con mucho respeto y humor también, porque también hay que darle el debate y hay que escuchar obviamente todas las voces. Pacho, digamos, lo sumo al doctor Lipski. Doctor, usted habla muy bien del tema de la estigmatización y el coronavirus. Sí, yo creo que una de las cuestiones que se ha planteado en torno a la pandemia es que los valores sobre los cuales se sostiene una sociedad han quedado muy expuestos a la tensión. Y creo que el conjunto de la sociedad ha reaccionado favorablemente en términos de solidaridad, en términos de cuidarse para cuidar, en términos de aceptar medidas sanitarias que son restrictivas de ciertas condiciones de vida cotidiana, como el movimiento en autonomía plena, como la reunión, y dentro del Estado de Derecho, que los argentinos cuidamos y valoramos como un bien muy difícilmente conquistado y nadie está dispuesto a cederlo. En ese contexto puede haber conductas de estigmatización y también conducta de discriminación. Claro. Y yo hablo sobre sobre esto, doctor, que se puede dar sobre niños, pero también sobre adultos. Se da sobre unos y sobre otros. Lo que ocurre es que al niño lo toman en una situación muy vulnerable, un cuadro de estigmatización familiar, claro, donde uno hijos, de los por miembros, ejemplo, de médicos. Claro, o bien porque su familia tiene trabajadores del sector salud y puede haber quienes consideran que eso es un riesgo de contagio en un grupo de convivencia. Que no lo es siempre, que no lo es. Y entonces el niño se encuentra que el orgullo de tener un padre que está, padre, madre o tío, que está luchando férreamente para proteger la salud, encuentra comentarios hostiles, discriminatorios, y esto naturalmente que debe ser una reacción solidaria a la que se oponga a estas situaciones. Yo le quiero saludar a Pacho, le quiero agradecer al doctor Lipski también. Pacho, un abrazo a la distancia. Te sigo, bueno, hablamos permanentemente con Pacho y aparte sigo todo su movimiento en redes. Lo que recién se decía. Tengo un minuto final, Pacho. De aquello que el coronavirus va a dejar como parte del comportamiento de la conducta social, ¿no? Claro. El cuidarse, el distanciamiento, la sensación de que hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás. Claro. Yo creo que hay una serie de aspectos. Vos sabés que a mí me gusta mucho la historia y yo sé que la Argentina ha sido capaz de recuperarse de situaciones tremendamente difíciles, porque el pueblo argentino es maravilloso, Y realmente lo que nos pasa en este momento es una tragedia de alto nivel, tanto sanitaria como económica. Seguro. Pero estamos absolutamente seguros de que vamos a ir para adelante. Bien, me gusta eso.
La historia lo marca así, ¿no? Me gusta eso, Pacho. Abrazo a la distancia, que no nos podemos abrazar en este momento. Doctor Lifki, un placer haberlo tenido, haberlo conocido. Muchas Sí, gracias. lo entrevistaría nuevamente para escuchar su historia, que es muy enriquecedora, por cierto. Bueno, le agradezco mucho la invitación. Gracias Ezequiel, gracias Luis. Mañana, después de Feynman y antes de Babi, hacemos 4 días aquí por la pantalla de A24. También gracias a ustedes por acompañarnos cada día. Chau, chau.